Súper, ahí ya estamos grabando para que no se preocupen y mientras se siguen sumando más personas, les damos la más cordial bienvenida entonces a este ciclo modular de formación docente STEM más 2026, el trayecto llamado Perspectivas Críticas para una educación STEM más inclusiva, metodologías activas, género e interseccionalidad. Nos alegra mucho contar con la participación de docentes provenientes de distintos territorios y contextos educativos de Latinoamérica, como les comentaba al comienzo, y quienes han decidido también postular y sumarse a este espacio de formación, de reflexión y de construcción colectiva de conocimientos. Es importante indicarles y comentarles que este trayecto formativo ha sido desarrollado de manera conjunta por la Mesa Regional en Metodologías Activas STEM+, y la Mesa STEM y Género, que son parte de la red STEM Latinoamérica, en coherencia con los lineamientos impulsados por el Grupo de Desarrollo Profesional Docente de la Red de Comunidades Docentes STEM más Latinoamérica. La educación STEM más representa hoy una oportunidad para avanzar hacia experiencias de aprendizaje que sean más integradas, más contextualizadas y pertinentes para nuestras comunidades educativas. Sin embargo, sabemos que la innovación educativa no puede limitarse únicamente a la incorporación de nuevas metodologías o tecnologías, ¿cierto? Sino que también requiere analizar críticamente las condiciones que favorecen o que dificultan la participación de estudiantes diversos en estas experiencias. Por esto, este ciclo modular propone una mirada que articula el enfoque educativo STEM+, las metodologías activas, la inclusión, el enfoque de género y la interseccionalidad, entendiendo que la transformación educativa implica reconocer las múltiples realidades presentes en nuestros territorios y construir respuestas pedagógicas que sean situadas, ¿cierto? Durante estas próximas semanas, entonces, trabajaremos en fortalecer las competencias pedagógicas de las y los docentes mediante espacios de reflexión crítica, de diálogo profesional y de diseño de propuestas educativas que estén contextualizadas. Con este trayecto formativo, entonces, lo que buscamos es promover la agencia profesional docente y la construcción colaborativa del conocimiento, favoreciendo que cada participante pueda analizar su realidad educativa, compartir experiencias con colegas de distintos países y diseñar estrategias que contribuyan a generar aprendizajes más inclusivos y equitativos. Este ciclo, contempla 10 horas de trabajo sincrónico, 4 horas de trabajo individual asincrónico, actividades de reflexión y de análisis, y también el desarrollo de una propuesta de transformación pedagógica situada como un producto integrador final. El programa entonces está organizado en dos grandes bloques temáticos. El bloque número 1, que es Fundamentos del Enfoque Educativo STEM más y Metodologías Activas, que está coordinado por la Mesa Regional en Metodologías Activas STEM más y que tiene como propósito analizar estos principios del enfoque educativo STEM más y el potencial de las metodologías activas para diseñar experiencias de aprendizaje inclusivas, contextualizadas y participativas. Y por otro lado está el bloque número 2, llamado Género e Interseccionalidad en Educación STEM+, que es coordinado por la Mesa STEM y Género y busca analizar cómo el género, la interseccionalidad y otras dimensiones de desigualdad atraviesan las experiencias educativas STEM+, permitiendo reconocer brechas, cuestionar sesgos y diseñar acciones pedagógicas más equitativas e inclusivas. Entonces, a lo largo del programa, cada participante va a elaborar una propuesta de transformación pedagógica situada, y este trabajo consiste en identificar una situación o desafío presente en su contexto educativo y diseñar entonces una acción pedagógica concreta que incorpore todos estos elementos que hemos conversado, ¿cierto?, con anterioridad. Para obtener el certificado, me salté de la lámina anterior, lo siento, Jenny, contar con al menos un 80% de asistencia a las sesiones sincrónicas, participar en las actividades asincrónicas propuestas y, por supuesto, entregar este producto final que les comentaba recién, que es la propuesta de transformación pedagógica situada, ¿cierto? La certificación, entonces, va a ser otorgada por la Red de Comunidades Docentes STEM más Latinoamérica y la Red STEM Latinoamérica. Es importante, como les comentaba al comienzo, indicarles que eso también requerimos su confirmación en el correo de que puedan participar en al menos el 80% de las clases, idealmente que puedan participar en todas las clases. Este proceso formativo tuvo más de 250 postulaciones, 50 solamente fueron los cupos, entonces lo importante es aprovechar esta instancia y poder tener un compromiso también con finalizar este proceso formativo, ¿ok? Contamos con un destacado equipo, entonces, desde Chile, Colombia y México, que tienen una amplia experiencia en educación STEM+, en innovación educativa, en formación docente, en género e interseccionalidad.
Así que vamos a estar con Nini Baceta Guerra, ella es profesora de biología, magíster en ciencias biológicas, doctora en ciencias, diplomada en comunicación de la ciencia, investigadora y coordinadora de proyectos del SISTEM de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. También vamos a estar con Jennifer Venegas Espinosa, ella es profesora de biología, magíster en sociología, doctora en estudios de género y diplomada en género con especialización en política pública, planificación y educación. También estará con nosotros Santa Esmeralda Tejeda Torres, ella es doctora en innovación educativa con maestría en física educativa e ingeniería física industrial. Ella se especializa en la enseñanza de la física para estudiantes de ingeniería mediante metodologías que son innovadoras, como el aprendizaje basado en retos y la evaluación por subcompetencia. También vamos a estar con Mónica Quesada Espinosa, ella es profesora asistente en la Universidad Andrés Bello y doctora en innovación educativa, y tiene cerca de 10 años en experiencia en docencia, en investigación, en ciencias e ingeniería. Su trabajo se centra en la educación STEM, en el diseño curricular, formación docente, aprendizaje activo, tecnologías educativas y género en STEM. También vamos a estar con Natalia Suárez, ella es comunicadora social y periodista, magíster en comunicación y educación y doctoranda en comunicación y género, y cuenta también con una amplia experiencia en innovación educativa, educomunicación, comunicación pública de la ciencia, con el enfoque territorial y perspectiva de género. También va a estar con nosotros Adriana Paula González Valcárcel, ella es doctora en física educativa, con formación en enseñanza de las ciencias y políticas públicas y más de 25 años de experiencia en educación media y superior, es especialista en género y en educación STEM, y ha desarrollado investigaciones también, trabaja en formación docente y en asesoría académica. También estará con nosotros Diana Quiroga, diseñadora con formación en biología, especializada en biodiseño e innovación social, integrando ciencia, tecnología y comunidad. Ella tiene experiencia en metodologías de co-creación y pensamiento de diseño para desarrollar experiencias de aprendizaje que sean significativas. Y también está con nosotros Giovanna Dáñez, que ella es doctora en fitopatología, con formación en ciencias biológicas, biología y microbiología. Actualmente es profesora en la Universidad de los Andes y lidera distintas iniciativas interdisciplinarias que integran el diseño, las ciencias y la tecnología. Su trabajo también se enfoca en la innovación, en la investigación y el desarrollo de proyectos que conectan el diseño con los desafíos científicos y tecnológicos contemporáneos. Así que este gran equipo académico va a estar con nosotras y nosotros durante todo el proceso del ciclo modular en esta segunda etapa de su trayecto formativo. Durante las próximas semanas, entonces, nos vamos a encontrar, este es el calendario, les vamos a compartir nuevamente la información, no se preocupen. Hoy, 17 de junio, ¿cierto? Partimos con el enfoque educativo STEM+. Nos encontramos luego el 20 de junio, base al tema metodologías activas. Estamos también el 24 de junio, cuestionar lo normalizado, género e interseccionalidad. El 27 de junio, las brechas no son casuales, datos, escuela y desigualdades que se cruzan. Y el 4 de julio, pequeñas acciones, grandes rupturas que puedo empezar a transformar. Así que les invitamos a recordar estas fechas. Como les comentaba, vamos a enviar esta información por correo. No se preocupen, para que lo tengan ahí bien presente y puedan participar en la mayoría o idealmente en todas las clases que este ciclo modular tiene para ustedes. Así que antes de comenzar, queremos agradecer nuevamente su interés, su compromiso y disposición para aprender colaborativamente junto a otros y otras colegas de distintos países de Latinoamérica. Esperamos que este espacio sea una oportunidad para dialogar, para cuestionar y para construir nuevas perspectivas y fortalecer también nuestras prácticas educativas desde una mirada que sea inclusiva, que sea crítica y por supuesto que sea transformadora. Así que les invitamos a aprovechar cada instancia de intercambio, les invitamos a aprovechar también a las docentes que están en todo el ciclo modular con nosotras y nosotros, a compartir sus experiencias también y a atreverse a pensar nuevas posibilidades para la educación STEM más en sus contextos educativos. Así que muchas gracias por estar acá. Ya les dejé nuestros correos de contacto, system@pucd.cl o fernanda.pizarro@pucd.cl. Ahí podemos estar resolviendo un par de dudas. Si es que alguien tiene dudas, vamos a dar 1 o 2 minutitos para poder resolverla, pero todo va a ser comunicado a través de esa vía, ¿ok? Así que, bueno, damos inicio a nuestra primera sesión. Si es que nadie tiene dudas o puede levantar la manito, y dejamos con ustedes a Jenny, entonces, quien va a iniciar la primera clase del ciclo modular. Yo escuché. Sí, Ismael. Sí. Muchas gracias por la oportunidad de colaborar. Bueno, voy manejando, pero en un momento dado, bueno, si se pierde la comunicación, habrá un repositorio de las grabaciones
Sí, vamos a contar con las grabaciones y también las presentaciones que vamos a utilizar en las clases, así que no se preocupen que vamos a tener respaldo de eso. Ok, muchas gracias. Ya, a ti, Ismael. Bueno, si no hay más dudas o consulta, recuerden el correo y iniciamos la clase entonces. Que sea exitosa y fructífera para todas y todos ustedes. Jenny, te doy el paso. Muchas gracias, Feña. Muy buenas tardes a cada una de las personas conectadas. Esperemos, ¿cierto?, que, como decía Fernanda, sea una muy bonita jornada, una muy bonita trayectoria, ¿cierto?, para todos y todas quienes se apuntaron en este desafío y que, ¿cierto?, están prestos a poder incluir en sus competencias profesionales, ¿cierto?, esta lente de género y esta apertura que nos da la interseccionalidad, pero con un plus, ¿cierto? Y es lo que nos otorga siempre la colaboración y el trabajo en equipo, y es que viene presentado, ¿cierto?, de la mano de las metodologías activas, que como ya sabemos nos permiten operacionalizar al enfoque educativo STEM más en el aula, ¿sí? Y a partir de esta trayectoria lo que vamos a ver es cómo efectivamente una metodología activa por sí sola no genera las condiciones, ¿cierto?, de equidad por sí solas, ¿sí? Por tanto, se requiere una estructura, unos lentes especiales, decisiones pedagógicas fundadas, ¿cierto?, en la perspectiva interseccional con este foco, este enfoque en el género y en otras dimensiones que se vinculan y posicionan a las personas en la ventaja o en la resistencia u opresión, ¿sí? Entonces, es un desafío bien, bien bonito porque además nos va a permitir aterrizar en decisiones pedagógicas concretas, elementos que de repente se sienten un poco abstractos, ¿sí? Entonces, sean todos, como les decía, bienvenidos, bienvenidas, y que efectivamente este se pueda constituir en un espacio, como todos los espacios que se generan, ¿cierto?, en la red STEM, en particular en la red de comunidades docentes de STEM más Latinoamérica, ¿sí? Desde, como decía Fernanda, desde lo situado, lo territorial, desde este reconocimiento de todas las personas, ¿sí? Partimos este encuentro para que entre todos y todas podamos construir cada uno de estos módulos. Hoy día, ¿cierto?, nuestro objetivo, lo que nos impulsa, es que podamos reconocer y valorar los principios del enfoque educativo STEM+, y en particular que podamos, ¿cierto?, reconocer su potencial y que podamos ir imaginando el cómo diseñar experiencias de aprendizaje que efectivamente sean interdisciplinarias, contextualizadas y que además tengan este apellido de lo inclusivo, ¿sí?, vinculadas con problemáticas socialmente relevantes y con la transformación de los ambientes de aprendizaje, ¿sí? Entonces, la idea hoy, que tenemos esta sesión, ¿cierto?, que hemos creado con Nina, el objeto es que podamos ir reconociendo de qué hablamos cuando hablamos del enfoque educativo STEM+, para que podamos transitar en la clase del sábado, en la sesión, ¿cierto?, taller del sábado, cómo operacionalizamos el enfoque educativo STEM+, mediante metodologías activas, y cómo esto se podría traducir, ¿cierto?, en generar las mejores condiciones de acceso y participación para todas las personas. Siempre podemos ir levantando la mano, quien se anime puede activar su micrófono, siempre teniendo en consideración la no monopolización de la palabra, ¿sí?, para que todos y todas podamos ser escuchados. Para comenzar, ¿cierto?, un antecedente que es bastante relevante y quienes trabajamos dentro del enfoque o las corrientes del STEM integrado, es importante, ¿cierto?, que podamos reconocer la trayectoria del concepto, ¿sí? A nivel teórico es un concepto relativamente nuevo, surge en los años 90, ¿cierto?, en el norte global, específicamente se trabaja, ¿cierto?, en la Asociación Nacional de Ciencia estadounidense, y emerge, ¿cierto?, pensando siempre en el acrónimo, ese era el foco, la S, la T, la E y la M, ¿sí? La ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Y estaba totalmente relacionado con esta temática de la formación de capital humano formado en estas disciplinas, ¿sí? Entonces se identifica, oye, aquí hay una oportunidad laboral,
necesitamos formar más personas en esta área. ¿Sí? Ante ese cuestionamiento surge esta propuesta, ¿sí? Centrada en el acrónimo. Y en los últimos años ha habido una revolución desde las salas de clase, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito universitario, reconociendo ciertos perfiles del STEM, ¿sí? Y también en el cómo esta se va transformando o se traduce, ¿cierto?, en política pública. Allí se puede reconocer, ¿cierto?, que hay un trayecto que no es lineal, que vamos a tener diversidad, ¿cierto?, de formas, de opciones, pero también hay un cuestionamiento respecto de esta característica que le da origen al STEM, ¿sí? Se comienza a cuestionar, ¿cierto?, y a reconocer más como una propuesta que se define más bien como un enfoque didáctico-pedagógico, ¿sí? Que va a tener ciertos elementos clave que van mucho más allá de preparar a las personas para el ámbito de las disciplinas STEM en la dimensión laboral, ¿sí? Sino que se plantea del valor que tiene el desarrollar estas formas de afrontar los problemas o de tipos de pensamiento en el desarrollo de las personas, ¿sí? Entonces, además en Latinoamérica se observa a partir de la práctica docente que este STEM, incluso los profes y las profes en Latinoamérica incluyen más letras que las que están contenidas en el acrónimo, ¿sí? Se desarrollan experiencias que involucran el arte, se desarrollan experiencias que involucran a las humanidades, se desarrollan experiencias que involucran a los saberes locales, a los saberes ancestrales de los pueblos, naciones indígenas, ¿sí? Entonces se reconoce un STEM integrado que está orientado a la interdisciplinariedad, que integra los conocimientos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática y otras, para la promoción de aprendizajes situados, orientados a la acción, ¿sí? O sea, es un aprendizaje que no se queda en la sala de clases, que no se queda atrapado, en una evaluación escrita para una calificación, sino que más bien apela a promover, ¿cierto?, la innovación educativa, el bienestar social y el desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, fíjense que como en los últimos años, ¿sí?, desde los 90 ahora, en más de 30 años, se pasó, ¿cierto?, de este problema, oye, necesitamos más personas dedicadas a la tecnología, a la matemática, necesitamos personas formadas y que, por tanto, puedan participar en la economía vinculada con estas labores. Como entendemos, ¿cierto?, que estas ideas llegan a los territorios de manera particular, se reconoce en esta trayectoria cierta variación en la implementación y, por tanto, también una evolución, llegando a posicionarse, ¿cierto?, como un enfoque didáctico-pedagógico. Y aquí uno podría preguntarse, yo mencionaba, ¿cierto?, el STEM integrado, y también podemos encontrar el STEM segregado. Y eso, no hay uno que sea mejor que otro, ¿sí? No hay uno que me permita abordar, ¿cierto?, un fenómeno de mejor manera o que me vaya a asegurar el éxito de mejor forma. Aquí tiene que ver con las posibilidades reales de implementación del o la docente que va a desarrollar, ¿cierto?, la experiencia educativa, ¿sí? Cuando estamos hablando de este STEM segregado, estamos hablando, ¿cierto?, de estas 4 materias que se van a enseñar por separado, ¿sí?, como asignaturas independientes, una clase de física, luego una de matemática y otra de tecnología, ¿sí? Su enfoque va más bien vinculado con que los estudiantes aprendan ciertos conceptos teóricos y específicos relacionados con la disciplina, ¿sí?, y que puedan hacer conexiones entre ellas. Ahora, y fíjense que eso de repente lo podemos desarrollar cuando no tenemos tantas posibilidades de trabajo con otras personas, cuando manejo solo una didáctica, ¿sí? O sea, no hay allí, como les decía, no es peor o mejor una que la otra, sino que tiene que ver con mis posibilidades reales de implementación. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de STEM integrado?
estamos hablando ahora de un enfoque pedagógico donde estas disciplinas se fusionan. Existen los límites, por cierto, podrían no, cuando estamos hablando, ¿cierto?, de un enfoque transdisciplinar, pero cuando estamos hablando de este STEM integrado, estamos hablando, ¿cierto?, de una experiencia que nos permite fusionar la experiencia educativa en una sola experiencia de aprendizaje. Se basa por lo general en el abordaje o la resolución de problemas del mundo real. Por ejemplo, que el estudiantado construya un puente en clase que nos permita, ¿cierto?, poner en práctica principios de la física y implementar o aplicar simultáneamente también habilidades vinculadas con la matemática, como la resolución de cálculo, ¿sí? La tecnología, implementando, ¿cierto?, o utilizando cierto software de diseño, la ingeniería, pensando en la planificación, ¿cierto? La ventaja principal que tendría el STEM integrado tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico, la colaboración, ¿cierto? Ya que de una u otra manera imitaría la forma en que las personas resolvemos o afrontamos estos desafíos complejos, ¿sí? Cuando uno enfrenta un desafío complejo, no acude, ¿cierto? Uy, ahora voy a usar mis competencias matemáticas para afrontarlo. Ahora voy a recurrir a mi cajita de herramientas de biología, sino que como personas complejas que somos, a partir de todos esos elementos abordamos estos desafíos, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, no existe una corriente mejor que otra, sino que simplemente tiene que ver o se relaciona de manera más directa con las posibilidades reales de implementación que un docente o una docente pueda tener, ¿sí? Entonces, yo podría, como profe, abordar un desafío desde mi asignatura. Yo, profe de biología, que manejo la didáctica de las ciencias experimentales, voy a abordar un desafío, ¿cierto?, desde este enfoque segregado, ¿sí?, en donde a partir de la sumatoria de estas materias, en este caso de la biología, voy a abordar un desafío, ¿sí?, versus el STEM integrado, que ahora me ofrece esta posibilidad de romper un poquito esta separación y abordar un desafío de manera compleja. Leía en el chat, ¿cierto?, que vamos a observar distintas variaciones del acrónimo, y allí va a depender también de la literatura, de los autores que consultemos, las perspectivas que nos va a ofrecer este acrónimo, ¿sí? Primero tenemos este STEM, ¿sí?, que es el enfoque educativo STEM, es una perspectiva pedagógica orientada a la interdisciplinariedad, integra todo, integra conocimientos de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, para la promoción de aprendizajes situados que contribuyan a la innovación educativa, ¿sí? Pero ¿qué pasa ahora si yo, de acuerdo a la literatura, ¿sí?, integro algunas acciones o pongo en práctica competencias que se vinculan con las artes o las humanidades? Se utiliza, ¿cierto?, el acrónimo que incluye la letra A, ¿sí? Y entonces este enfoque educativo STEAM ahora con la A incorpora las artes y las humanidades con el objetivo de ¿qué? De promover procesos creativos integrales para la resolución de problemas complejos, ¿sí? Fíjense que nuevamente estas son sutilezas, porque cuando uno está trabajando en aula, uno puede nutrirse de distintos elementos, va a depender del autor, la autora que uno revise. ¿Sí? Por ejemplo, hace algún tiempo conversábamos con Nina, habíamos encontrado un artículo de unos autores que trabajan en Estados Unidos, unos autores afroestadounidenses, que trabajan el STEM J, la J por justicia. Entonces es el STEM Justice, ¿sí? También hemos conocido experiencias en donde usan el STEM más E. En Colombia, por ejemplo, hay un territorio en donde la E se hace alusión a la empatía y tiene que ver el análisis, la observación que han hecho de las problemáticas de ese territorio, en donde han reconocido que algo que podrían potenciar tiene que ver con el desarrollo de la empatía. Entonces allí tenemos el STEM más E, ¿sí? También hemos podido observar el STEM más H. Esta es una variante que pone en primer plano la integración de las humanidades, ¿sí?, como la filosofía, el lenguaje, la ética,
Y lo que va a pretender, ¿cierto?, es poder abordar los desafíos contemporáneos desde el marco de la comprensión integral, crítica y éticamente responsable, ¿sí? También, por ejemplo, hemos visto en la literatura este I-STEM, ¿sí? Un acrónimo que enfatiza en la comprensión del enfoque educativo STEM como un enfoque integral, ¿sí? Entonces allí, dependiendo de la literatura, lo que va a variar, ¿cierto?, lo que podemos llegar a encontrar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la apuesta que nosotros hemos venido trabajando desde Latinoamérica y que tiene que ver, ¿cierto?, en primer lugar con el reconocimiento de las propias prácticas que se desarrollan acá, ¿sí? Acá se ha observado un más que, como les decía hace un segundo o hace unos minutos, es mucho más complejo que un simple más que da cuentas de una sumatoria, ¿sí? Lo que se ha observado en Latinoamérica tiene que ver con prácticas educativas que primero reconocen el trabajo, que abordan de manera interdisciplinaria el trabajo de problemáticas socialmente relevantes en el aula, ¿sí? Como mediante experiencias de enseñanza y aprendizaje que son activas, que son integrales, que son inclusivas y que son situadas, ¿sí? ¿A través de qué? De diversos saberes que van a facilitar el desarrollo de competencias claves para la vida, ¿sí? Fortaleciendo con esto el vínculo entre la escuela, la comunidad y el territorio. El signo más nos va a posibilitar la integración de otras disciplinas, como las humanidades, como el arte, y de manera muy interesante, algo que hemos observado en Latinoamérica tiene que ver con la incorporación de los conocimientos locales, ¿sí? Aquí hay muchas profes que podrían contar tantísimas experiencias en donde se da cuenta de cómo en sus aulas el saber de la academia no compite con los saberes de los niños, las niñas, los jóvenes y personas adultas que participan en sus espacios educativos, sino que son bienvenidos, ¿sí? Entonces este es un más acá en Latinoamérica, mucho más complejo, mucho más rico, ¿sí? Este enfoque entonces destaca por su capacidad para articular el currículum con los contextos locales, aportando al desarrollo sostenible y al bienestar social. De manera teórica, ¿cierto? Hemos podido, a partir de la observación del trabajo que se hace en Latinoamérica, hemos podido caracterizar el enfoque educativo más en 4 grandes dimensiones, ¿sí? El primero de ellos tiene que ver con la integración disciplinar. Ya les decía yo, esta integración de las disciplinas del acrónimo con el más, ¿cierto?, que implica incorporar las ciencias sociales, las humanidades, el arte y los conocimientos locales, nos permite, ¿cierto?, primero hacer un abordaje de problemas del mundo real, y que son socialmente relevantes, y son socialmente relevantes para el estudiantado, ¿sí? Por otro lado, también se reconoce más de un sentido de integración, ¿sí? O sea, no solo hay integración de la disciplina, sino que también de la didáctica, sino que también del territorio, ¿sí? Hay una integración mucho más compleja, ¿sí? Esta dimensión, la integración disciplinar, fíjense que ¿por qué es tan compleja y tan rica? Porque tiene que ver con el que el estudiantado se pueda empapar con formas de resolver problemas, con formas de ver el mundo, ¿sí? Por cierto que uno, ni en la escuela, ni en la universidad, debería, ¿cierto?, tender a que el estudiantado haga lo que quiera hacer, ¿sí? O sea, que pueda desarrollar todas las habilidades posibles y en razón de esto pueda definir su propia trayectoria, ¿sí? Cuando presentamos esta estrategia de la integración disciplinar, o lo que se observa, es que el estudiantado aprende a mirar el mundo con distintos lentes, ¿sí? Desarrolla una actividad, por ejemplo, y desarrolla el pensamiento computacional. ¿Queremos que sea ingeniero o ingeniera en informática? No lo sabemos, eso está en manos de ese pequeño o de esa pequeña. Lo que sí es importante es que va a desarrollar competencias de ese ámbito que le van a permitir
participar y desenvolverse de mejor manera en un mundo que requiere esas competencias, ¿sí? Entonces, esta integración disciplinar permite enriquecer el contexto educativo a partir del desarrollo de esas formas de resolver problemas, de mirar el mundo, ¿sí? Entonces, cuando en nuestra experiencia incorporamos el arte, no solo los niños y las niñas van a hacer un lindo afiche, ¿sí? Sino que van a aprender a mirar el mundo como quien tiene estas competencias propias del arte. La armonía, la estética, la observación de patrones, incluso, por ejemplo, aprendiendo a ver el arte como una fuente válida para desarrollar pensamiento histórico y pensamiento geográfico, ¿sí? Entonces, la riqueza de la integración disciplinar pasa precisamente porque el estudiantado de estas competencias que le van a permitir mirar el mundo, ¿cierto? Como quien hace ciencia, como quien diseña soluciones, como quien construye o levanta los relatos históricos, ¿sí? Allí está la riqueza de la integración disciplinar. Entonces, es dar un salto, ¿sí? De pensar una actividad ofreciendo una sumatoria de acciones. Como en matemática vamos a hacer una gráfica, en lengua y literatura vamos a leer un libro, ¿sí? Es mucho más allá que eso, ¿sí? Porque cuando afrontamos un desafío complejo, por ejemplo, escasez hídrica, vamos a recurrir a esta competencia, a esta forma de abordar el desafío que la profe o el profe me apoyó y desarrollé, ¿sí? Entonces, allí está la riqueza de la integración disciplinar. Por otro lado, tenemos la dimensión vinculada con la perspectiva pedagógica, ¿sí? ¿Cómo operacionalizamos este enfoque? Porque recordemos que el enfoque tiene que ver con una orientación más grande, un paraguas teórico, epistemológico respecto de cómo me aproximo yo, persona que enseña, con la persona que aprende, en el contexto, en el ecosistema escolar, ¿sí? La manera en que lo hacemos, o que se invita a hacerlo, o que se ha observado que se hace, tiene que ver con el uso de estrategias didácticas y metodologías que se reconocen como flexibles, activas y centradas en el estudiantado, ¿sí? Entonces acá es súper importante poder reconocer este rol mediador en quienes planificamos, ¿cierto?, para que la otra persona aprenda. Y estas metodologías y métodos que vamos incorporando en nuestras secuencias de aprendizaje tienen que ver en posicionar a la estudiante como protagonista, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? Propiciando, ¿cierto?, las condiciones necesarias para que las acciones estén, ¿cierto?, bajo su posibilidad de acción, de agencia, ¿sí? Entonces, si comenzamos la clase con una pregunta clave, deberá ser el estudiantado quien formule una posible respuesta, quien diseñe esa respuesta, quien imagine una solución, que dibuje, que relate, que mida, que tome datos, que cree, que piensa y que siente, ¿sí? Hay un énfasis en las actividades que promueven la colaboración, el abordaje de estas problemáticas mediante el encuentro con el otro y con la otra, ¿sí? Y se espera que para poder generar esta implementación, que es más bien flexible, activa y centrada en la persona que aprende, se requiere que él o la docente tenga un rol no pasivo, sino que mediador y que tenga un foco en la reflexión, ¿sí? Y aquí cuando pensamos en la perspectiva pedagógica, debemos tener claridad de cómo este enfoque, lo voy a mostrar después en otras láminas, en cómo el enfoque educativo esté más, si pensamos en el tema de los conjuntos en matemáticas, está totalmente en encuentro, en intersección con otros enfoques educativos que nos permiten reconocer, ¿cierto?, que a partir de este posicionamiento del estudiante como protagonista, reconozco entonces que yo debería trabajar siempre desde quienes son, desde sus ideas previas, desde lo que piensan y sienten, a partir de quienes son y no a pesar de quienes son. Entonces, si yo me posiciono así en este enfoque, la interseccionalidad y la perspectiva de género van a ser las
las herramientas que me van a nutrir para detectar sesgos, para detectar barreras, para tomar las mejores condiciones para que el estudiantado, ¿cierto?, pueda aprender y pasarlo bien en las mejores condiciones de aula. Una tercera dimensión de importancia tiene que ver con la comunidad y el contexto, ¿sí? Aquí un elemento muy importante tiene que ver con reconocer que la escuela forma parte de ecosistemas mucho más amplios, ¿sí? Es una escuela que se articula no solo con sus estudiantes, sino que con sus vecinos, sus vecinas, con las tiendas del barrio, con las juntas de vecinos, con el ayuntamiento, la municipalidad, ¿sí? O sea, allí hay las universidades, otras instituciones educativas, ¿sí? El territorio es el escenario que cobija y da cuenta de lo que se aprende y cómo se aprende. Y los focos ciertos que deberían permitir posicionar estas situaciones que el estudiantado va a complejizar y va a abordar, ¿sí? O sea, determinado currículum nos invita a que el estudiantado aprenda que hay animales que deben ser cuidados. Perfecto, voy a trabajar ese contenido, ¿sí? Oye, si en vez de trabajar el elefante y en la jirafa, que aquí no hay, trabajo mejor el degu, que es un animal, es un mamífero pequeñito que se da en la zona central chilena y que los estudiantes podrían verlo y reconocerlo e identificar sus características y reconocer cómo se vinculan con su entorno, y que cuando ven unos pequeños coquitos en las mañanas con agujeros es porque el degu llegó allí y lo comió. Sí, o sea, allí ahora ya no estoy aprendiendo de cualquier animal, sino que el territorio me mostró aquello que es más pertinente abordar y trabajar. Entonces el territorio no es un accesorio, el territorio es lo que posibilita que yo pueda aprender, que pueda generar unas buenas actividades de clase, unas buenas secuencias, ¿sí? Eso además, fíjense que me permite incorporar la participación de la comunidad. Y ustedes dirán, oye, pero ¿cómo? No, está un poco difícil incorporar todos los saberes de la comunidad. ¿O cómo le hago para que mis padres, mis madres participen, tíos, abuelitos, si está difícil el trabajo, el tiempo en la escuela? Pero fíjense que podríamos incorporarlo, o se reconoce, ¿cierto?, la incorporación de la comunidad y el contexto mediante sus saberes. Cuando le preguntamos al niño o la niña, ¿cómo lo haces tú en tu casa? ¿Cómo lo hacían tus abuelitos? Fíjense, ya comunidad y contexto están siendo incorporados, pero también estamos trabajando así la empatía, el desarrollo del pensamiento histórico, la diversificación de las fuentes de conocimiento, la validación de la diversidad de fuentes de conocimiento. No solo aprendo del libro, sino que, por ejemplo, también del relato de mi abuelito, del relato de la señora del barrio, ¿sí? Entonces, las necesidades, las experiencias y los saberes de la comunidad entran al aula, ¿sí? Entonces, otro ejemplo, vamos a trabajar nutrientes. Estamos en secundaria, necesito terminando, ¿cierto?, los últimos niveles de primaria, necesito que el estudiantado aprenda a identificar nutrientes de manera práctica, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña actividad. Fíjense ahora, parto mi clase y digo, con título de clase, ¿qué son los carbohidratos? Gina Alexandra, dígame qué son los carbohidratos. Ay, mi Gina se asusta y ay, si no sé la respuesta y qué es un carbohidrato y los azúcares, ay, me acuerdo que eran los C y los H, pero fíjense lo distinto ahora si yo le preguntara si han comido encebollado o si han probado un rico ajiaco peruano o si han comido un delicioso charquicán chileno. Allí ya cambia la clase y podemos empezar a mencionar ingredientes. Y todos los platos que mencionamos tienen papa. Y a eso nos referimos con el contexto, con el territorio. Porque vamos a aprender, ¿cierto?, a identificar nutrientes de manera tradicional, vamos a hacer un práctico de laboratorio, pero ya no, lo técnico no se va a traducir en barrera, porque transformé esto técnico en una invitación, incorporando saberes que son del territorio,
prácticas que tienen que ver con nuestra cultura, por tanto, se transforman en mediadores del aprendizaje, ¿sí? Entonces, la comunidad y el contexto no son solo un escenario, no son un accesorio, ¿sí? Sino que nos permiten, en el fondo, aprender con los pies en la tierra y, por tanto, también a nosotros enseñar con los pies en la tierra, ¿sí? ¿Y para qué o por qué deberíamos propiciar todos estos elementos y escenarios? Ya lo decía hace un ratito, para desarrollar competencias, y no cualquier competencia, competencia del siglo XXI, para demandas del siglo XXI, promover el desarrollo del pensamiento creativo. Hemos conversado ya con varios grupos acá de cómo estamos en Latinoamérica en los puntajes o en las mediciones relacionadas con creatividad, con pensamiento creativo, estamos súper bajos, ¿sí? Y eso tiene que ver con es un desafío para nosotras como docentes, ¿sí? Y tiene que ver con las actividades que les invitamos a nuestros estudiantes a realizar, en las posibilidades concretas y reales que tienen de crear, ¿sí? Cierles, la presentación va a ser compartida, la grabación, todo el material va a estar disponible. También les vamos a entregar una fichita con los artículos que ocupamos para tener toda la presentación, ¿sí? Por otro lado, el desarrollo del pensamiento crítico, ¿sí? Piensen ustedes toda la información que tenemos. O sea, ahora ya no solo buscamos en el Google nos da la respuesta completita con la IA, le preguntamos a ChatGPT, nos genera la respuesta. Entonces lo que necesitamos es que nuestros estudiantes aprendan a cómo buscar información, a cómo seleccionar información, ¿sí? O sea, que haya también allí pensamiento crítico, que puedan resolver problemas y que también aprendan y que puedan comunicarse de manera efectiva. ¿Sí? O sea, se requiere, ¿cierto?, que el estudiantado sepa cómo usar la información que está en todos lados. Quizá, algo que siempre les digo a mis alumnas en la universidad, cuando no, por supuesto que ellas no, porque soy mucho mayor que ellas, pero cuando nosotras éramos chicas, cuando nosotros que estamos acá éramos pequeñas, era súper valioso manejar mucha información, ¿sí? No sé, yo recuerdo a mi padre comprando enciclopedia para poder manejar datos y que nosotros estudiáramos, aprendiéndonos esa información. Entonces, quien manejaba información estaba súper bien, ¿sí? Allí había una ventaja importante. Pero ahora la información está a un clic. Entonces es importante que como educadores nos preguntemos, ¿será tan valioso que ahora nuestros niños y niñas se aprendan en la escuela 1.000.000 de información, ¿sí?, cuando está al alcance de la mano? ¿Será entonces que quizá lo más valioso es desarrollar competencias que les permitan escoger qué información es la más adecuada, decidir si esa información es válida o no, dialogar con la inteligencia artificial, decirle, oye, no estoy de acuerdo con lo que estás planteando, ¿podrías profundizar u otorgarme una evidencia respecto de aquello que estás hablando? Sí, o sea, eso es lo que debería ocurrir y para eso, por tanto, las experiencias educativas deberían promover estas competencias del siglo XXI, ¿sí? Como les decía, estos elementos súper teóricos han sido descritos a partir de prácticas que hemos y que se han observado en Latinoamérica, ¿sí? Por tanto, quería preguntarles, ante ese antecedente, ¿qué elementos de esta caracterización ustedes consideran que ya están presentes en sus prácticas y cuáles han aparecido más como un desafío? Ismael, no sé si tienes una pregunta o una respuesta a mi pregunta. Una pregunta. ¿Cómo podemos situar, bueno, estoy escuchando, cómo podemos situar en las áreas de ciencias experimentales, en las áreas bueno, más de ciencias experimentales, pero cómo situar este enfoque en las áreas de historia, ciencias sociales, que es un poco más cualitativo el asunto? ¿Cómo podemos abordar este tema ahí? Muchas gracias, Ismael. Muy buena pregunta.
Y lo relaciono con esta que yo les tengo acá. No sé si a alguien le gustaría contar alguna experiencia que ahora que yo les describía, ¿cierto?, los elementos que caracterizan al enfoque educativo STEM+, no sé si hay alguien que tenga alguna experiencia en la que haya, por ejemplo, incorporado humanidades y ciencias sociales, como para que podamos ir dándole ejemplos a Ismael, en donde se ve esta integración de manera más compleja. Sí, le doy la palabra a Évila, bienvenida, buenas tardes, y luego a Gina. Hola, buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. Qué rico este espacio. Bueno, Ismael, yo soy profe de lenguaje y hace algún tiempo vengo trabajando como en 2 líneas, bueno, en 3, pero me he enfocado en 2. En principio trabajé investigación propiamente, prácticamente siguiendo el método científico como con toda su rigurosidad, y lo trabajamos de manera transversal con los profes de matemáticas, ciencias sociales, inglés, ciencias naturales, ¿cierto? Luego me fui quedando como con 2 líneas que me tienen súper apasionada. Una de ellas es el art thinking, que es el pensamiento artístico, y a través pues como de obras de arte contemporáneas y que no necesariamente son como las tan clásicas, ¿cierto? Te recomiendo, por ejemplo, leer a María Caso. Empecé a trabajar con mis estudiantes y aquí entonces lo que comentaba ahorita Jennifer, el tema del fortalecimiento del pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el trabajo colaborativo, la comunicación asertiva, la resolución de los problemas que se presentan pues como en ese trabajo colaborativo, ¿cierto? Y la otra línea es el diseño de unas revistas de carácter divulgativo, en la cual los estudiantes hacen como todo un seguimiento de todos los procesos institucionales y allí ellos se integran al proyecto teniendo en cuenta sus propias habilidades. Entonces, por ponerte un ejemplo, está el comité de diagramación y diseño de la revista. Son chicos que son muy pilosos con el tema pues de la tecnología, que son muy creativos, que manejan como todos estos programas, también como con capacidad de resolución, ¿cierto? O está, por ejemplo, el comité de redacción o el comité de edición. Tienen una cierta diferencia, pero básicamente se enfocan como en la producción escrita de estos textos y cumplen como con unas habilidades o competencias específicas. O está el comité de ilustración y fotografía. Entonces, fíjate que cada uno de estos comités está apostándole a habilidades y competencias que nuestros estudiantes tienen y que podrían ser mañana más tarde un enfoque en el cual ellos pudieran ver una posibilidad para hacer realidad sus sueños. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Évila. O sea, Gracias. ¿qué mejor? Muchísimas gracias. ¿Gina? Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues súper encantada y quiero contarles que toda mi propuesta va dirigida a primera infancia y pues obviamente el tema con docentes. Creo que este trabajo que se ha ido desarrollando y pues para poder explicar un poquito más ese trabajo a Ismael, nos hemos puesto en la tarea de poder integrar como 12 pensamientos que nos dan como toda esa afinidad con nuestros niños desde los 2 años hasta los 7 años en proyectos STEAM. Nosotros trabajamos todo el tema de ancestralidad y hemos podido conectarlo con países como Perú, Chile y Colombia, que hago parte. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a ubicarlo? A partir de todo una metodología de indagación, donde somos nosotros los docentes los que empezamos con todo ese trabajo para poder conocer cosas hermosas. Por ejemplo, en Perú tenemos un proyecto hermosísimo que se llama Agua y en el que hemos podido integrar todo el tema del quechua con niños desde los 2 años, todo el tema de los tejidos, pero a partir de toda esa indagación nos dimos cuenta que hay investigaciones que están realizando en Estados Unidos que llaman etnocomputación, donde encontraron que ese trabajo en África con
todo el tema de los tejidos, los llevaron a conocer algunos conceptos básicos de programación. Entonces, cuando empezamos a hacer esa comparación de nuestros tejidos incas con todo esto que viene de África, pues encontramos que estamos trabajando series, que estamos trabajando con ellos temas de programación, que estamos trabajando bucles simplemente con los tejidos. Entonces, esto ha sido lo que te digo, un tema de indagación y de poder, como lo decía Jennifer, traer dentro de esas metodologías activas todo un proceso de la comunidad y el contexto. Trabajamos competencias del siglo XXI y obviamente una integración disciplinar total, porque vemos ciencias, vemos tecnología, vemos ingeniería con nuestros niños, vemos todo un tema de ancestralidad y obviamente pues todo un tema relacionado con matemáticas. Entonces ha sido también un aporte para ese crecimiento de nosotros pedagógico maravilloso. Vemos también, por ejemplo, ahorita tenemos uno aquí en Bogotá y otro que se está llevando alterno en Perú, donde trabajamos todo el tema desenchufado para el trabajo de pensamiento computacional. Y lo estamos realizando con chiquitines desde los 2 años hasta los 6 años, donde lo que hemos buscado de propuesta para los papás es vengan cómo manejamos el tiempo libre de nuestros niños. Y bueno, ha sido súper maravilloso porque hemos podido encontrar en ellos otro tipo de actividades, estamos relacionando todo el tema de motricidad, procesos sensoriales con nuestros niños, el explicarles a las docentes cómo podemos empezar a integrar toda esa parte de programación desenchufada con ejercicios y bueno, algo que hemos encontrado muy rico dentro de todos nuestros países latinos es el tema de la narrativa y que desafortunadamente pues a veces lo dejamos. Entonces, cada una de estas propuestas se han integrado a partir de cuentos en que buscamos iniciar todo ese proceso del pensamiento creativo con los niños, despertando ese tema de imaginación, de creatividad, el desarrollo de su lenguaje que a veces se apaga por el uso excesivo de pantallas. Entonces, esto nos va dando, mira que es como una bola que va uniéndose con muchas otras, digámoslo así, áreas en las que buscamos. Entonces, bueno, ha sido un trabajo súper enriquecedor el poder como llegar a diferentes sitios y tener en cuenta el contexto. Para nosotros eso es una parte fundamental cuando empezamos con el desarrollo, la construcción, toda esa parte de análisis para crear los proyectos que vayan afines con ese contexto y en el que podamos relacionar toda esa integración disciplinar. Es un poquito de lo que hacemos. Muchísimas gracias, Ale, y nos servía como respuesta, ¿cierto? Eso, para nuestro colega Ismael, y por otro lado también para poder conocer, ¿cierto?, las características que están en tu práctica, en los proyectos que lideras, ¿cierto?, y que aparecen también a partir del mismo trabajo, posibilidades, oportunidades, desafíos, pero que en el fondo todas son oportunidades de transformación y aprendizaje. Y allí también dabas en el clavo que no solo aprenden nuestros niños y niñas, también aprendemos nosotros, ¿sí? Aquí voy a leer el chat, ¿cierto? Alejandro nos dice, dentro de los desafíos, quizá podríamos encontrar el cómo generar motivación en nuestros estudiantes ante un proyecto STEM, ¿sí? Allí recordemos que la motivación es un elemento fundamental para el aprendizaje y piensen en cuando escuchábamos a Ale, los elementos que íbamos comentando que dan cuenta de estas características del enfoque educativo STEM+, y que podríamos pensar que influyen en la motivación, ¿sí? Primero, cuando lo que pasa en mi casa
forma parte del aula, ya hay allí una motivación. Por otro lado, cuando yo veo que voy avanzando, que voy aprendiendo, que mis ideas se pueden transformar en un proyecto, también mi motivación cambia. ¿Sí? O sea, son elementos que nosotros hemos podido observar y que también se ha descrito en la literatura como piezas fundamentales, ¿cierto?, a la hora de generar este enganche, este compromiso, ¿sí? El tema de la autoestima, la autoeficacia, el reconocerse como capaces de, por tanto, que los profes, nosotros tengamos las más altas expectativas, también influye en su motivación. O lo que nuestras queridas colegas educadoras especiales nos enseñan, de que tenemos que conocer a nuestros estudiantes, ¿sí? No es porque seamos buena onda o porque seamos simpáticos, simpáticas, sino que tiene que ver con una responsabilidad ética vinculada con la profesionalización de nuestra labor, ¿sí? El conocerles también nos puede ayudar a generar este sentido de pertinencia respecto de lo que estamos diseñando para el grupo, ¿sí? Es un súper buen punto el que nos da Alejandro respecto de la motivación. Y el STEM como enfoque podría darnos luces respecto de las decisiones y acciones que podríamos ejecutar en aula para favorecerla. Aquí también hay un comentario súper interesante. Fabiola, un abrazo Fabiola, nos dice, actualmente en el programa formativo docente STEM+G, que se desarrolla en Huancavelica y Arequipa, hemos integrado la G de género porque atendemos la enorme brecha de género para la equidad en el acceso a las mismas oportunidades y experiencias de aprendizaje que se aprecian en estos territorios. Qué espectacular, una súper buena iniciativa. Y allí vamos viendo cómo, ¿cierto?, a partir de la misma práctica de los perfiles de los procesos que nosotros iniciamos, podemos ir reconociendo teóricamente cómo bautizamos aquello que estamos haciendo, ¿sí? Acá el profe Oscar nos dice, según el tema que vamos a trabajar, inicio la clase con una pregunta motivadora y eso hace que mis estudiantes se impacienten por buscar la respuesta. Y de ahí empezamos a construir el conocimiento para poder dar con la solución. Ha sido una excelente herramienta de trabajo. Muchísimas gracias, Oscar. Allí también vemos cómo cuando cedemos el protagonismo, un pequeño cambio comienza ya a transformarse el espacio y el ecosistema aula completo. Maraolina nos dice, situar el aprendizaje desde el contexto del estudiantado. Me parece un desafío interesante el que la clase completa cree y saboree la emoción de la creación, más que solo hacer tareas por buscar una calificación. Totalmente. Programación desconectada. Gabriela nos dice, desarrolló una experiencia STEAM con una campaña visual sobre alimentos ancestrales del Ecuador, como la quinoa, el chocho y la amashua. Los estudiantes investigaron sus nutrientes desde la biología, compararon datos con matemáticas, buscaron información con tecnología y crearon afiches, infografías y videos desde el arte. Además, incorporamos saberes ancestrales desde la comunidad, valorando la cultura, la salud y la sostenibilidad. Qué espectacular el ejemplo, Gabriela. Ahí estaba lo que yo les mencionaba, que la teoría se quedó chica con lo que ocurría en Latinoamérica. Entonces, por eso surge este más con tanta fuerza, porque efectivamente aquí se hacen cosas de manera que yo siento que es una triada, que a mí me gusta pensar, que hacemos la pedagogía en Latinoamérica se hace con la cabeza abierta, porque tenemos que ser flexibles, con el corazón en la mano, porque sin empatía no pasa nada, y con los pies en la tierra, porque tenemos que reconocer nuestro territorio, nuestra cultura, quiénes somos, quiénes son nuestros estudiantes, y de allí, ¿cierto?, diseñar y trabajar. Priscila nos pregunta si podemos vincular el pensamiento de diseño con el enfoque educativo STEM+. Excelente pregunta y totalmente. El pensamiento de diseño es una muy buena ejemplo de metodología activa que nos permite operacionalizar el enfoque educativo STEM+. En la sesión del sábado vamos a ver 4 familias teóricas de grupos de metodologías activas y en una de estas familias está el pensamiento de diseño. ¿Sí? Porque precisamente permite generar una ruta clara, el diseño nos permite, ¿cierto?, que el estudiantado pueda sacar de su cabeza,
cierta idea y llevarla a un prototipo con material concreto, ¿sí? O sea, es un súper buen aliado y un muy buen ejemplo que vamos a retomar el día sábado. Entonces los desafíos están, ¿cierto? Pero nuestras prácticas educativas dan cuenta de un enfoque que, como les decía hace un ratito, se articula con otras corrientes de pensamiento y eso está súper bueno, ¿sí? Este enfoque educativo STEM+, que hemos podido identificar en Latinoamérica, nos permite, ¿cierto?, o ubicarlo en un cruce súper interesante de distintas tradiciones pedagógicas y epistemológicas. No hay competencia, aquí se nutre, ¿sí? Es una propuesta robusta, ¿sí? El enfoque educativo STEM+ integra saberes disciplinares, esta perspectiva vinculada con inclusión, elementos que mencionaba la Ale de la etnoeducación, ¿sí? Esta articulación de los conocimientos científicos con los sociales, los culturales y los territoriales, ¿sí? El STEM+ no va a reemplazar a ninguna de las perspectivas, sino viene a competir, como, no, ahora yo no leo etnoeducación, yo soy STEM+. No es una competencia, sino que viene a mostrarnos esta articulación, cómo viene a pegar estas piezas y a decirnos un profe STEM+ es todo esto. Un profe STEM+, una práctica educativa STEM+, se entrecruza, ¿cierto?, con todas estas tradiciones pedagógicas, ¿sí? Aquí es importante que podamos reconocer los puntos de encuentro, las tensiones y las oportunidades que van a emerger, ¿cierto?, de la integración de estos elementos para poder construir propuestas pedagógicas que sean más pertinentes, más inclusivas y culturalmente relevantes y situadas. Ese es el tema de lo situado y lo territorial, ¿sí? Que permiten, ¿cierto?, que las prácticas que generemos en aula sean culturalmente relevantes, ¿sí? O sea, vuelvo al ejemplo de la preservación de especies, ¿sí? Bueno, yo podría trabajar con la jirafa y el elefante, pero es más rico a nivel cultural, tiene más pertinencia que los niños y las niñas, por ejemplo, aquí en la zona central de Chile, aprendan del degu. Y así, por ejemplo, podamos ver que si yo contamino el cerro donde están los degus en la campana, eso les va a afectar, ¿sí? O si hay incendios forestales, no solo se ven afectadas las personas que habitamos en esos espacios, sino que, por ejemplo, este pequeño animalito, ¿sí? Entonces, aquello que estoy aprendiendo en biología es culturalmente relevante y pertinente para el territorio que habito, ¿sí? Entonces, como les decía, el enfoque educativo STEM+ no compite con estas tradiciones, sino que podemos reconocer estos puntos de encuentro, ¿sí? Que le dan sustento, le dan robustez al enfoque como enfoque, ¿sí? Cuando trabajamos, ¿cierto?, como profes bajo el alero del enfoque educativo STEM+, nosotros podríamos empezar a hablar, y la literatura también reconoce esto de la alfabetización STEM+, ¿sí? ¿Hacia dónde apunta? Hacia estas competencias del siglo XXI que mencionaba hace un instante, ¿sí? Primero reconocer que la alfabetización STEM no se va a limitar, ¿cierto?, a aprender solo contenidos, porque sabemos que eso es solo una parte, ¿sí? Sino que va a implicar formar a ciudadanas y a ciudadanos que sean capaces de pensar críticamente, actuar con responsabilidad y participar activamente en los desafíos contemporáneos. No es suficiente una enseñanza que esté centrada solo en los contenidos declarativos, ¿sí? Sino que lo que necesitamos es que el estudiantado pueda pensar críticamente, afrontar estos problemas con responsabilidad, participar activamente de los desafíos, ¿sí? Por tanto, requerimos que puedan vivir experiencias de aprendizaje activas, reales, significativas, ¿sí? Que les permitan desarrollar la creatividad y conectarse con el mundo real. La alfabetización STEM+ implica que un niño, una niña, un joven, una persona que aprende, pueda actuar de manera informada, ética y responsable en la resolución, y abordaje de problemas reales, situados en sus contextos locales, pero también globales, ¿sí? Es una herramienta, es un camino,
para democratizar el conocimiento, promover el bienestar social y reducir las desigualdades, ¿sí? Piensen que estas decisiones que vamos tomando en pro de la alfabetización STEM+, no solo van a estar relacionadas con un gran proyecto que hagamos, ¿cierto?, en el colegio, en nuestra institución educativa, sino que en una clase, en una sesión. Yo, profe Jenny, voy a trabajar una clase para, por ejemplo, el otro día estaba trabajando con mis estudiantes el tema de cómo promover situaciones de aprendizaje inclusiva STEM+, ¿sí? Entonces, hablábamos de... bueno, es necesario hacer un gran proyecto. Si yo quiero trabajar el STEM+ y desarrollar esta alfabetización en STEM+, conversábamos con las estudiantes que no era necesario, ¿sí? O podemos hacer un proyecto, pero también un profe STEM+ lo es todos los días, ¿sí? Con el ejemplo que leíamos del chat, que daba un profe, genera una pregunta motivadora que les permita a las niñas y a los niños contar su historia, ponerse en la sala de clase, participar, conectar, ¿sí? Entonces ya, y luego incorporo el pensamiento de diseño y les digo, vamos a abordar tal problema, vamos a seguir algunos pasos del pensamiento de diseño, ¿sí? Entonces allí la metodología me permite operacionalizar, ¿para qué? Para desarrollar esta alfabetización. Entonces el niño, la niña no solo va a manejar contenido, no solo va a aprender, por ejemplo, de nutrientes, no solo va a aprender de fuerza de roce, gravedad, sino que también lo más importante es que va a aprender a cómo usar ese conocimiento, a cómo se relaciona con su vida, ¿sí? A poder participar, porque además va a haber desarrollado habilidades de comunicación, de colaboración, de empatía, de pensamiento crítico, de creatividad, pudiendo a partir de esta alfabetización participar de mejor manera en la sociedad. Eso es lo más importante, ¿sí? Aquí un niño, una niña, un joven, una persona adulta alfabetizada en STEM+, no solo debería pretender, ¿cierto?, esta alfabetización, obtener una calificación en determinada evaluación, ¿sí?, sino que lo ideal es que a partir de esta pueda participar de la mejor manera posible en la sociedad, ¿sí? Ahora, ¿dónde podemos obtener y profundizar un poquito más en estos antecedentes? ¿Sí? Está este libro que es del año 2024, que se trabajó acá en Latinoamérica, que es el marco STEM para la implementación de innovación educativa en Latinoamérica, y allí van a poder encontrar experiencias latinoamericanas que han permitido caracterizar este enfoque, ¿sí? Es un documento que está liberado, ustedes pueden acceder también aquí rapidito con el QR, ¿sí? Y nos permite, como les decía, ¿cierto?, primero ir respondiendo algunas preguntas. ¿Cuáles son las habilidades, competencias y conocimientos transversales que deberíamos promover si es que trabajamos bajo el enfoque educativo STEM+? También, ¿qué entendemos por integración disciplinar? ¿Cuál y cómo son los roles del profesorado, del estudiantado, de la política pública? ¿Qué debería hacer también la universidad, la sociedad civil? ¿Sí? ¿Cómo en este enfoque educativo STEM+ entendemos a la escuela? ¿Cómo entendemos la relación escuela, comunidad y territorio? ¿Sí? También podemos reflexionar y responder qué aporta el enfoque educativo STEM+ a Latinoamérica en particular. ¿Sí? O sea, este libro, como les decía, está liberado, es una sistematización a partir de prácticas reales, de proyectos reales que se han desarrollado en Latinoamérica, y a partir de esa observación, ¿cierto?, se ha generado toda esta propuesta, ¿sí? En este material, en este libro, por ejemplo, van a poder encontrar este esquema que nos permite identificar, ¿cierto?, el STEM+ y su triple integración. ¿Se acuerdan que yo les decía que el STEM+ nos ofrece una integración ampliada? ¿Y por qué es una integración ampliada? Porque fíjense que la integración disciplinar primero nos permite ver este enfoque holístico, ¿sí? Este enfoque holístico que está centrado, ¿cierto?, en estas competencias del siglo XXI. Por otro lado, también podríamos dejar la interdisciplinariedad y avanzar a la transdisciplinariedad y eliminar los límites y los bordes entre disciplinas, ¿sí?
También en esta integración ampliada está la integración de los conocimientos locales. Fíjense ya lo complejo que es el aula y lo bonito que se vuelve la experiencia educativa. Los saberes ya no compiten, se integran, ¿sí? Y nuestros estudiantes se empiezan a dejar de lado todos estos episodios medio raros de violencia simbólica, ¿sí? Cuando invalidamos algunos sistemas de creencias y posicionamos otros como mejores o superiores, ¿sí? O sea, esta integración, disciplinar ampliada nos permite valorar todas las voces, ¿sí? Reconocer que todas las personas somos sujetos de conocimiento y no solo objetos de conocimiento. Por otro lado, también nos propone la integración territorial y allí reconocemos que la contextualización es relevante, que es importante también promover la participación de la comunidad y, por cierto, tener un foco en los desafíos territoriales, ¿sí? También lo mencionábamos, está la integración didáctico-pedagógica, ¿sí? Y en esta integración didáctico-pedagógica nos nutrimos de distintos elementos que primero nos permiten reconocer al estudiantado como protagonista. ¿Cómo lo hacemos? Con metodologías que nos permitan aquello. Flexibilizando, ¿cierto? O utilizando metodologías que se reconocen también como activas, flexibles, que posicionan al estudiante como protagonista, ¿sí? Se espera que haya un aprendizaje genuino, auténtico, en un escenario, ¿cierto?, que permita el encuentro con la otra persona, ¿sí? Este trabajo se desarrolla en la red STEM Latinoamérica, ¿cierto? Y nos permite, primero, posicionar este más como lo que yo les describía, como algo que va a incluir a las humanidades, pero también a los saberes locales, a los saberes populares, a la cultura popular, a los saberes de los pueblos, naciones indígenas, ¿sí? Entonces vemos que el abordaje de los problemas complejos se hace de manera compleja también a partir de la integración didáctico-pedagógica, de la integración disciplinar ampliada y de la integración disciplinar. Esto solo a modo de ejemplo, ¿sí? Fíjense qué aporta la integración disciplinar, ¿sí? En la regularidad nosotros podemos afrontar o identificar distintas posibilidades o casos que nos brindarían, ¿cierto?, un escenario de aprendizaje, un caso para analizar, una situación interesante, ¿sí? ¿Qué pasa? Claro, ¿qué pasa si yo abordo estos desafíos desde la integración disciplinar? ¿Sí? Les ponía ahora un ejemplo del tema del dengue, ¿sí? Los casos de dengue en Piura, Perú. ¿Qué necesitamos para comprender y actuar sobre este problema? Esta es una noticia del 2024 y dice: en Piura el aumento de casos de dengue se ha relacionado con episodios de altas temperaturas, falta de servicios básicos y condiciones desiguales de vivienda y cuidado comunitario. Sí, yo estuve buscando y esto no solo pasó en Piura, en Perú, sino que también el año pasado se reportaron muchos casos en la zona del Caribe, también en la zona andina de Bolivia y Perú y aquí en la zona central de Chile, ¿sí? Entonces se ha observado un aumento de casos, de personas que han fallecido también. O sea, es una problemática que uno podría identificar como de importancia en nuestros territorios, que además se ha visto acrecentada o vinculada de manera directa con los escenarios climatológicos que estamos viviendo, vinculados, por ejemplo, con las altas temperaturas y con otras problemáticas socialmente relevantes como el acceso desigual al agua segura. ¿Sí? Fíjense, dos elementos que vienen a tensionar un problema, ¿sí? Y allí uno podría preguntarse, ¿cierto?, ¿qué necesito para abordar este problema? ¿Sí? O sea, tenemos el aumento de casos de personas, ¿cierto?, que se han visto afectadas por el dengue. ¿Qué es el dengue? Una infección viral transmitida principalmente por la picadura de un mosquito
el Aedes aegypti, ¿sí? Este insecto es endémico en más de 100 países y tiene un súper impacto en América, ¿sí? En Latinoamérica en particular, ¿sí? Por tanto, es algo que ha ido en aumento en los últimos años, ¿sí? Vemos un aumento exponencial en los casos de personas enfermas, ¿cierto? Por el tema del dengue, ¿sí? Entonces, es un problema que nos aqueja en distintos lugares de Latinoamérica, pero fíjense lo interesante. ¿Qué aporta la integración disciplinar cuando yo quiero abordar este desafío? ¿Qué nos aporta? Yo podría estudiar este fenómeno desde distintos puntos de vista, desde distintos ojos, ¿sí? Ya, yo hoy día voy a ponerme, por ejemplo, los lentes de una persona que trabaja en antropología, en sociología, ¿sí? Trabajo social, y voy a revisar lo que a mí me importa es cómo se cuida el agua almacenada. Eso me parece interesante. Eso yo podría estudiar, eso yo podría abordar, ¿sí? ¿Y qué podría estudiar? Podría preguntarme cómo las familias almacenan el agua, analizar cómo acceden, con qué frecuencia, cuál es el tiempo que tienen disponible el servicio. Podría comparar también las formas de almacenar el agua. Podría estudiar o podríamos diseñar soluciones simples y seguras para tapar el agua. Podríamos diseñar sistemas de limpieza de agua. Podríamos diseñar recipientes que nos permitan almacenar el agua de forma segura. Podríamos también estudiar cuáles son las técnicas que han ocupado estas familias históricamente para tener agua segura o para cuidar el agua. ¿Sí? O sea, fíjense, una persona X, al observar la problemática del dengue, eso es lo que se pregunta, porque tiene que ver con quién es, con los conocimientos específicos, con su trayectoria, con sus habilidades, con sus valores, con los métodos que ha aprendido y con la experiencia. ¿Qué pasa ahora si otra persona con otro foco mira el mismo problema del dengue? Y esta persona lo que le preocupa, por ejemplo, es la protección de la comunidad. ¿Qué haría esta persona? ¿Qué se preguntaría? Primero, estudiaría cuáles son los grupos que están más expuestos al dengue. También, por ejemplo, se preguntaría cuáles son las tareas de cuidado que deben realizarse para mantener el agua y quiénes la realizan. También podríamos preguntarnos si todas las personas acceden a información respecto de cómo cuidar el agua o cómo prevenir las infecciones por dengue. También podríamos diseñar campañas accesibles para la prevención. Fíjense, y eso también es interesante, que no todas las personas se plantean el tema de la accesibilidad. Entonces, nuevamente, ¿qué aporta la integración disciplinar? Aporta conocimientos, habilidades, valores, métodos y experiencias específicos. Entonces, nutre la mirada. Porque, fíjense que hasta el momento he compartido con ustedes dos formas de abordar el problema de la infección por dengue, y hasta el momento todavía ni siquiera hemos pensado qué podríamos estudiar del insecto, ¿sí? Entonces, podríamos reconocer el ciclo de vida del mosquito, podríamos estudiar las condiciones ambientales que favorecen su presencia y la relación, por ejemplo, con las alzas de temperatura, y allí lo vinculamos de manera inmediata con la temática de la crisis climática, ¿sí? Y quizá por eso viene todo este aumento de casos en Latinoamérica, por el aumento de la temperatura. ¿Sí? También podríamos analizar la relación con las lluvias, la relación con el agua estancada, analizar los síntomas, podríamos aprender sobre las formas de prevención, podríamos aprender sobre cómo circula este insecto y además cómo también circula la información respecto de cómo cuidarse de la infección. ¿Sí? O sea, fíjense lo interesante. Ya este elemento
nos permite reconocer cómo las distintas disciplinas nos ofrecen distintas formas de abordar un problema. Entonces, cuando yo voy a trabajar, por ejemplo, nuevamente, nutrientes, y yo lo quiero vincular, el currículum me dice que tengo que trabajar nutrientes, ¿sí? Entonces, yo voy a revisar que en mi comunidad hay un problema súper grave de, voy a contar un ejemplo real, de las prácticas de lavado de manos, ¿sí? Entonces, la profe entiende que tiene que trabajar nutrientes, pero va a trabajar pensamiento crítico, comunicación y prácticas de laboratorio vinculada con la detección de microorganismos y el lavado de manos. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se va complejizando, porque ya ahora no solo va a aprender de nutrientes, sino que va a aprender por qué me lavo las manos cuando voy a cocinar, porque hay microorganismos, ¿sí? Hay seres vivos que yo no veo, y esos seres vivos existen y se multiplican. Entonces también me sirve la matemática para resolver y pensar, ¿cierto?, el tema del crecimiento exponencial de las bacterias. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se nutre el análisis y el abordaje de un problema real cuando yo lo hago desde distintas disciplinas. ¿Sí? Que recuerden, no es solo la sumatoria de asignaturas, esta integración disciplinar, sino que es el involucramiento de formas de conocer el mundo, de actitudes particulares, de culturas particulares. ¿Sí? O sea, la idea es poder empaparse de estos elementos para el abordaje de estos problemas complejos. Entonces, el STEM+ nos permite abordar a partir de esta integración disciplinar desafíos complejos, problemas complejos y de una manera súper interesante. Lo hace a partir de lo que les decía hace un ratito, el uso de las metodologías activas. Las metodologías activas nos permiten operacionalizar esta integración disciplinar ampliada, ¿sí? Estas metodologías activas deberían permitirnos generar unas condiciones, una arquitectura pedagógica para la participación de todas las personas. Porque recuerden, el enfoque educativo STEM+ posiciona al estudiantado como protagonista y a la docente como persona mediadora. Con eso, lo que más se ajusta son las metodologías activas. Tenemos el enfoque y la metodología es lo que me permite aterrizar este enfoque en el aula. Ejemplos hay muchísimos. Esto que está acá está en el marco STEM, pero ustedes en la literatura, si hacen un barrido bibliográfico, van a encontrar otros ejemplos, ¿sí? Está el aprendizaje basado en proyectos, el pensamiento de diseño, que era el que nos mencionaba nuestra colega anteriormente, la gamificación, el aprendizaje tutorial, aprendizaje y servicio, ciencia ciudadana, proyectos sociocientíficos, pensamiento computacional, aprendizaje basado en indagación, las olimpiadas STEM, aprendizaje basado en retos, ¿sí? O sea, hay muchísimas metodologías que lo que hacen es operacionalizar el enfoque, porque recuerden que un enfoque no nos da pasos, un enfoque es un paraguas pedagógico, epistemológico respecto de cómo entendemos la educación, al que aprende, a la persona que enseña y a lo que enseña, ¿sí? O sea, el enfoque es nuestro paraguas más grande y la metodología activa es cómo aterrizamos este elemento en el aula. Y fíjense, con Nina no queríamos dejar fuera este elemento, que nos parece súper, súper importante, y es para poder hacer el paso al siguiente apartado. El enfoque educativo STEM+, mediante el uso de las metodologías activas que vamos a profundizar el día sábado, no solo se posiciona como una propuesta, ¿cierto?, que va a incluir a las personas, a lo que sabe, sino que se posiciona como una propuesta profundamente transformadora, ¿sí?, que se alinea con los principios de una pedagogía culturalmente relevante, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a permitir que en el escenario de aprendizaje la persona que aprenda desde sus contextos, reconociendo su historia, su identidad
y su capacidad de transformar su propia realidad a través del conocimiento, a través de la escuela. Y si eso no es poderoso, no sé qué otro elemento lo podría ser, ¿sí? Porque fíjense que el enfoque educativo STEM más reconoce los saberes locales, pero también los familiares, también los técnicos, ¿sí? Y los ancestrales. Por tanto, los diseños de las experiencias van desde lo que el estudiantado vive, ¿sí? No es el profe quien llega a la sala de clases y dice, hoy día nuestro problema a resolver es el alto tráfico en la hora punta o en la hora pico en tal ciudad de Latinoamérica, porque ese es un problema, un desafío del adulto, ¿sí? Entonces, las experiencias, los desafíos nacen desde quienes son las personas que están en las situaciones de aprendizaje. También un elemento muy transformador que nos ofrece el enfoque educativo STEM+, tiene que ver con este diálogo horizontal entre el conocimiento de la academia y los saberes de la comunidad. Y eso también es muy transformador porque históricamente nos han enseñado que los saberes válidos son los que vienen empaquetados, ¿cierto?, vinculados con los saberes formales producidos por la ciencia o la academia, ¿sí? Y muchas veces eso ha generado condiciones de violencia simbólica respecto de esta cultura que uno trae desde su casa, desde su comunidad, ¿cierto? Entonces, esto nos permite que el estudiantado se sienta acogido en un espacio que reconoce su historia como un elemento fundamental para desarrollar la experiencia de aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a fomentar el aprendizaje profundo, respetando las identidades culturales del estudiantado. Se integran las historias, como el ejemplo que nos daba Alexandra, se integran las lenguas, prácticas y saberes del estudiantado en el proceso educativo. Aquí nadie queda afuera. No, eso no se dice así aquí. ¿Por qué se dice así? Lo involucramos, cómo lo resolvía tu familia, cómo lo hacen en tu casa, ¿sí? Además, se promueve una conciencia crítica vinculada con la capacidad de poder analizar el lugar en el que vivo, ¿sí? Entonces, hay un vínculo muy directo entre lo que se aprende en la escuela y las realidades locales y familiares de las personas. Y esto es súper importante, ¿sí? Esto se alinea con los principios de la pedagogía culturalmente relevante de Lanson Billing, que está súper interesante y que nos permite, ¿cierto?, reconocer por qué el enfoque educativo STEM+ es tan pertinente en nuestra época, ¿sí? Porque en vez de promover, ¿cierto?, un escenario de competencia y violencia, se propone un enfoque que nos dice aquí son todos bienvenidos, todos y todas son bienvenidos. Y no a pesar de quiénes son, sino a partir de quiénes son. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo resuelven en tu casa? Bienvenido. Mira, en la biología se hace de esta manera. O hagamos este desafío. Estamos desarrollando pensamiento científico, pero también pensamiento histórico. Y lo estamos haciendo, por ejemplo, como nos mencionaba Fabiola en Arequipa con el tema de las brechas de género. Lo hacemos con esta G bien grande porque además es contextual, ¿sí? Entonces, fíjense en la riqueza y en las posibilidades que ofrece el enfoque. Este enfoque, además, a nivel teórico, lo vamos a describir en 4 dimensiones teóricas que las voy a mencionar para que podamos, ¿cierto?, estar todos en armonía, ¿sí? Cuando hablamos del enfoque, lo podemos entender en 4 dimensiones, y esto viene a resumir lo que ya les he estado describiendo antes. Por un lado, el enfoque educativo STEM+ lo podemos analizar desde una dimensión epistemológica, ¿sí? Y aquí, a nivel epistemológico, desde el enfoque educativo STEM+, se entiende al conocimiento como una construcción social, que además es situado y es dialógico, ¿sí? O sea, es de ida y de vuelta entre las personas. Tiene además el enfoque educativo como enfoque, una dimensión pedagógica. Y aquí, ¿qué reconocemos? Reconocemos que el aprendizaje debe ser y es activo, debe ser colaborativo y debe estar basado en problemas socialmente relevantes. Por otro lado, también debemos reconocer, ¿cierto?, esta dimensión territorial,
que nos muestra, ¿cierto?, que debe haber un encuentro entre la escuela, la comunidad y los saberes. ¿Para qué? Para poder abordar estos problemas o desafíos concretos del contexto. Y una cuarta dimensión importantísima del enfoque educativo STEM+, tiene que ver con la inclusión, ¿sí? Equidad, diversidad, accesibilidad e interseccionalidad son principios constitutivos de innovación educativa desde el enfoque educativo STEM+. Nadie queda fuera, porque si yo parto, como nos decía el colega, con una pregunta motivadora que elimina las barreras vinculadas con lo técnico, todas las personas van a poder participar. Si luego están las condiciones para que todos puedan crear, las personas también se van a sentir bienvenidas de participar, ¿sí? Entonces, a modo de estructura, ¿cierto?, y de resumen, el enfoque educativo STEM+ va a tener estas 4 dimensiones. Todas las características que les he ido describiendo se asocian o las metemos, ¿cierto?, en estas 4 dimensiones. Una dimensión epistemológica, una pedagógica, una territorial y una inclusiva. En el caso de la dimensión epistemológica, ya se los decía brevemente, vamos a entender que el conocimiento primero es una construcción social situada ideológica. Esto significa que el conocimiento no se va a producir nunca en el vacío, ni que va a pertenecer a un único campo, sino que vamos a entender que el conocimiento surge de la interacción entre personas, entre culturas, entre contextos, que es también político, ¿sí? También, y vinculado con lo siguiente, vamos a partir de la idea de que la ciencia no es neutra, sino que se desarrolla en un entramado de valores, intereses y realidades sociales mucho más complejas. Por eso la educación más valora tanto los saberes científicos como los humanísticos, artísticos y los conocimientos locales, porque promueve que todos son igual de valiosos, todos son igual de importantes y todos van a enriquecer de igual manera el abordaje de estos desafíos socialmente relevantes, ¿sí? Entonces, todo esto que les he contado lo podemos describir en esta primera dimensión epistemológica del enfoque educativo STEM+, ¿sí? Desde el enfoque educativo STEM+, el conocimiento es construido y además reconocemos que la ciencia no es neutra, sino que se desarrolla en un entramado de ideas, valores, sentimientos, realidades sociales complejas, ¿sí? Nuestra siguiente, ¿cierto? En este plano podemos mencionar que en el enfoque pedagógico lo hemos descrito ya de distintas maneras, pero reconociendo siempre que a nivel pedagógico el rol activo lo tiene el estudiantado, ¿sí? Que la colaboración, la escucha y la conformación de comunidad es vital para poder aprender, porque nuestros niños, niñas, jóvenes y personas adultas que aprenden, sabemos que lo hacen cuando se sienten bien, en un espacio seguro, que incorpora sus experiencias, sus saberes, pero también sus emociones. El enfoque educativo STEM+ no deja de lado las emociones, porque recuerden que están abordando problemáticas que les aquejan a las personas. Por tanto, si no involucramos la dimensión emocional, la mesa nos va a quedar coja, ¿sí? Es importante también que podamos reconocer que a nivel pedagógico está orientado a la resolución de problemas reales y socialmente relevantes para el estudiantado, ¿sí? Este principio se va a traducir en prácticas educativas en las que el estudiantado asume un rol protagónico, mientras el profesorado es un facilitador del aprendizaje, un mediador del aprendizaje, que diseña y acompaña experiencias de indagación y de co-construcción de conocimiento, ¿sí? O sea, la profe también está aprendiendo de ese desafío que ha emprendido con su estudiantado, ¿sí? Y que por lo demás está basado en quiénes son estas personas que aprenden. Recordar que para movilizar a nivel pedagógico el enfoque educativo STEM+, tenemos la ayuda de las metodologías activas. El día sábado vamos a reflexionar cómo estas metodologías activas, qué características tienen y cómo es que nos ayudan a promover estas experiencias STEM+, ¿sí?
Lo más importante es que tenemos que tener la claridad de que las metodologías activas no son recetas universales. Lo que le resulta a una persona no necesariamente le va a resultar a otra, porque no podemos perder de vista que trabajamos con personas, que un mismo grupo de niños y de niñas puede funcionar perfecto con aprendizaje basado en indagación hoy día por la mañana y después en la tarde no va a participar y va a funcionarnos mejor el aprendizaje, el pensamiento de diseño, ¿sí? O sea, no son recetas. De hecho, en la mesa de metodologías activas participamos también con el profe Carlos Barreto de la Universidad de La Salle en Colombia y conversamos siempre del tema de que nosotros somos profesionales de la educación, no técnicos de la educación. Entonces, como profesionales de la educación, tomamos un elemento de una metodología activa, lo mezclamos con otro, y ese con otro, y generamos nuestra propia propuesta, ¿sí? Entonces es importante que también eso lo tengamos en claro. Las metodologías activas no son recetas universales, sino que nos permiten y se relacionan con nosotros, con cómo diseñamos la mejor arquitectura para que el estudiantado aprenda, ¿sí? Y es importante que tengamos claridad que estas deben ser adaptadas a cada contexto, respetando la diversidad cultural y las características de cada grupo, ¿sí? O sea, la metodología que yo escoja debe relacionarse de manera directa con el grupo y con lo que quiero que logre ese grupo, ¿sí? Su valor radica en que va a conectar el aprendizaje con problemas reales y concretos que promueven estas competencias del siglo XXI. ¿Para qué? Para la alfabetización STEM+, que nos permitan, ¿cierto?, participar de manera plena en una sociedad que tiene aportes indudables de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, y que, por cierto, estas competencias nos permitirían participar de mejor manera. ¿Por qué? Porque vamos a contar con un pensamiento crítico robusto, vamos a formar personas creativas que además van a tener habilidades de comunicación, ¿cierto?, y compromiso socioambiental. En la dimensión territorial, que sería nuestra dimensión 3, tenemos que tener muy claro que el enfoque educativo STEM+ promueve la integración territorial, la promueve, la piensa, ¿sí? O sea, si vamos a diseñar una actividad, pensémosla, como les decía hace un ratito, con los pies en la tierra, ¿sí? Tenemos que esta integración territorial entenderla como esta capacidad de poder articular escuela, comunidad y actores locales, ¿sí? ¿Para qué? Para convertir una problemática real, como lo es la crisis hídrica, la contaminación o la pérdida de biodiversidad, en oportunidades reales y concretas de aprendizaje colectivo, ¿sí? Este enfoque va a reconocer que los desafíos sociales y ambientales no son abstractos, ¿sí? O sea, no pasan en el vacío, en el aire. Los desafíos tienen cara, los desafíos tienen rostro, no nos afectan, puede ser que nos afecten a todos, pero de manera diferenciada, ¿sí? Y fíjense también que ese elemento motiva. ¿Por qué estoy resolviendo o abordando este desafío? Porque me afecta a mí, afecta al parque de mi barrio, afecta a mi hermana, afecta a mi abuela, afecta a mi tío, ¿sí? Los problemas se manifiestan en un lugar específico, tienen rostro, con características propias de cada región y con impactos concretos en la vida de las personas, ¿sí? Cuando hablamos de problemas reales, no nos referimos a la forma en que una situación identificada como socialmente relevante, cuando hablamos de problemas reales, cuando hablamos, ¿cierto?, de situaciones que son socialmente relevantes para un grupo, para una comunidad, que tienen alta complejidad, ¿sí? Y que va a afectar la vida de las personas y que va a afectarla de manera particular dependiendo de la persona o el grupo, ¿sí? Por ejemplo, cuando trabajamos la temática de escasez hídrica con distintas comunidades de profes para desarrollar proyectos o con estudiantes, no sé, piensen, estamos abordando la temática de la escasez hídrica y les preguntamos, ¿la escasez hídrica como problemática o desafío afecta a todas las personas de tu barrio por igual? Entonces allí los pequeños, por ejemplo, las pequeñas dicen, no, mi abuela trabaja lavando ropa, entonces ella requiere el tema del agua para poder
desarrollar su oficio. U otra persona dice, no, porque las niñas, por ejemplo, menstruamos. Entonces tenemos un desafío mucho más grande ante la escasez hídrica para el tema de la higiene. ¿Sí? Entonces, al darle este foco territorial, reconocemos que los problemas tienen rostro y afectan de manera particular a las personas, ¿sí? Y se vinculan con sus experiencias directas de vida. Entonces, por eso se vuelve tan relevante cuando involucramos la dimensión territorial. Porque el problema, ya vemos, nos afecta a todos, pero de manera diferenciada, ¿sí? Entonces, es importante poder reconocer los impactos concretos en la vida de las personas. Y la última dimensión que nos permite reconocer estas características del enfoque educativo STEM+, tiene que ver con la dimensión de inclusión, ¿sí? El enfoque educativo STEM+, se fundamenta en primer lugar en un enfoque de derechos, ¿sí? En segundo lugar, en un enfoque de justicia social, integrando de forma explícita el respeto a la diversidad y la accesibilidad como condiciones indispensables para la innovación educativa, ¿sí? Entonces, allí nosotras pensamos, ¿cierto? Y la teoría nos indica que no hay innovación educativa posible si no se garantiza la participación de todas las personas, ¿sí? Por un lado, tenemos que tener la capacidad de poder identificar y cuestionar distintos estereotipos y sesgos. No solo estereotipos y sesgos vinculados con el género, sino que también, por ejemplo, estereotipos y sesgos capacitistas. Entonces asumimos que solo hay una forma o tipo de pensamiento que permite afrontar un desafío, o pensamos que hay una forma que es mejor que otra de resolver un desafío. O también hay estereotipos y sesgos clasistas, y asumimos que determinadas personas, por no tener recursos, no van a alcanzar determinado logro. O tenemos estereotipos y sesgos adultocéntricos, y pensamos que las infancias, por ser pequeñitos o pequeñitas, no pueden desarrollar grandes ideas o grandes proyectos, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos desde el enfoque educativo STEM+, esta dimensión de inclusión, lo primero que hace es invitarnos a identificar y cuestionar estereotipos y sesgos. Y como les decía, no solo de género, sino que también capacitistas, edadistas, adultocentristas, raciales, de clase, y así, pongámosles todas las cosas feas que tenemos de repente las personas. Entonces, este lente que nos permite identificar estereotipos y sesgos deberíamos aplicarlo en los contenidos, en nuestras prácticas, ¿sí? En los materiales educativos que utilizamos, en los entornos de aprendizaje que posicionamos, ¿sí? ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos hemos cuestionado llevar materiales para una actividad y se nos olvida que en la humanidad hay personas zurdas y no llevamos una tijera para zurdos, o no nos preocupamos que el mobiliario, ¿cierto?, permita la participación de una persona zurda, por dar un ejemplo pequeñito, ¿sí? Por otro lado, esta incorporación o esta dimensión de inclusión, además de identificar y cuestionar sesgos, ¿cómo lo hacemos? Porque nos ponemos, ¿cierto?, este lente de la perspectiva de género, como una herramienta analítica, ¿sí? ¿Por qué, dirán ustedes? ¿Por qué la perspectiva de género es una lente analítica? Si a mí me dijeron que eso era una ideología. La perspectiva de género como herramienta analítica me permite analizar la realidad e identificar de qué manera la dimensión de género tiene impacto en esta realidad. De manera muy concreta. Tengo un librito acá que se llama Balones afuera, de Marina Subirat, muy bueno, lo recomiendo. Fíjense cómo cambia cuando yo me pongo los lentes de género y voy al patio de la escuela. Sin los lentes de género, yo veo en el patio de la escuela a niños jugando. Hoy está bueno el partido de fútbol. A propósito, hoy día gana Colombia. ¿Cierto? Y vemos el patio lleno de gente jugando al fútbol. ¿Qué pasa cuando yo ahora me pongo los lentes de género? Uy, oiga, ya me doy cuenta que son solo los varones los que están en la cancha de fútbol. ¿Y dónde están las niñas? ¿No existen en el recreo? ¿Y dónde están los varones pequeñitos de menor edad? Ay, tampoco existen en el patio de la escuela. Eso quiere decir que hay un uso desigual del espacio. Y ese diagnóstico que me lo permitió hacer, o sea, gracias a qué lo pude hacer, a que me puse los lentes de género.
Entonces allí hay una herramienta analítica que me permite ver la realidad en razón de la dimensión de género. Podríamos hacer lo mismo respecto, por ejemplo, de el tema del uso del espacio y la diversidad, por ejemplo, vinculada con la posibilidad de movilidad. ¿Sí? ¿Son todos los espacios de la escuela o están en las mejores condiciones para que todos puedan moverse con facilidad? Eso debería permitirnos también preguntarnos la perspectiva de esta dimensión de inclusión. La interseccionalidad ahora, ¿qué nos dice? Que no solo el género es una dimensión de importancia para analizar la realidad, sino que deberíamos incorporar otras identidades que influyen, ¿cierto?, en el cómo nos relacionamos y en el cómo se vive la experiencia educativa, ¿sí? Y una última dimensión que nos permite abordar, ¿cierto?, esta inclusión educativa tiene que ver con el adherir a la utilización y a vivir prácticas educativas abiertas y diseñar y usar recursos educativos abiertos o REA, ¿sí? ¿Para qué? Para democratizar el conocimiento y garantizar el acceso a recursos de calidad en nuestra lengua y hechos en nuestros territorios, ¿sí? La inclusión no es un complemento, ¿cierto?, de que vamos a hacer el final. Voy a hacer una experiencia STEM+, hoy día mi clase de 1 hora y media la voy a diseñar bajo el enfoque educativo STEM+, voy a escoger una metodología activa, pero al final voy a inventar una guía porque creo que tengo un niño que no habla castellano y voy a hacer otra guía para una niña que tiene un diagnóstico de déficit atencional e hiperactividad. Oiga, no, ahí viene un stop. El enfoque educativo STEM+ nos dice, usted no piense la inclusión al final, no es un complemento. La inclusión y la diversidad es un principio orientador desde el momento cero. Entonces, cuando yo trabajo desde el enfoque educativo STEM+, en esta dimensión de inclusión, cuando identifico sesgos, cuando incorporo la perspectiva de género, la interseccionalidad, pienso en la accesibilidad cognitiva, pienso, incorporo el diseño universal para el aprendizaje y pienso la diversidad no solo asociada a un diagnóstico, ¿sí?, no solo con esta mirada medicalizante, sino que pienso a la diversidad como una realidad. Por tanto, mi experiencia educativa la diseño desde un comienzo para todos y todas. Genero distintas vías para poder acceder a la información, genero diferentes vías para que el estudiantado pueda manifestar lo que ha aprendido, genero distintas instancias para motivar, para implicar, ¿sí? Entonces, a partir de esta cuarta dimensión podemos reconocer este elemento, ¿cierto?, fundamental de diseño a la hora de pensarse una clase desde el enfoque educativo. Hacia una síntesis, ¿cierto?, de las ideas más relevantes. ¿Con qué deberíamos irnos hoy día que no se nos puede ir? Primero, reconocer que el enfoque educativo STEM, vamos a identificar a nivel de la literatura distintas corrientes, desde el STEM segregado, que nos invita, ¿cierto?, a ver la temática de manera parcelada, al STEM integrado. Y este STEM integrado puede ser este STEM H, STEM con A, y el que se ha levantado y se ha identificado en Latinoamérica como el MAS, que nos permite, ¿cierto?, esta integración ampliada de saber, ¿sí? Vámonos con eso. El STEM+ no solo nos invita a incorporar ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, sino que también humanidades, ciencias sociales, las artes y por sobre todo los saberes de la cultura popular, de quienes son nuestros estudiantes, los saberes de los pueblos, naciones indígenas, ¿sí? Y se amigan, están en comunión con los saberes formales de la escuela, ¿sí? Otro elemento también muy importante que tenemos que llevarnos respecto del enfoque educativo STEM+, tiene que ver con reconocer el territorio como un aula, ¿sí? Este enfoque es un enfoque con los pies en la tierra. Trabajamos a partir de quiénes somos nosotros como docentes y, por cierto, a partir de quiénes son las personas que aprenden, ¿sí? Es importante que como profe yo les decía que tiene este elemento de la cabeza abierta, de una persona flexible,
que está constantemente cuestionándose hacia dónde vamos, para qué espero con esto, ¿sí? ¿Cuál es la visión que tengo de mi estudiante? ¿Cuál es la visión que tengo de mí? ¿Sí? Luego pensar en esta inclusión estructural, esto que les decía hace un segundo. La diversidad está en el centro del diseño pedagógico, no se añade al final, ¿sí? No es un pero, no es un problema, sino que pienso de antemano que una regla fundamental de nosotros las personas es que somos diferentes, diversos. Entonces, esta diversidad debe estar presente en todo lo que desarrollemos en la escuela, ¿sí? Somos, una profe, creo que Fabiola lo ponía, somos ingenieros del aprendizaje, ingenieras del aprendizaje, ¿sí? Por tanto, nuestro rol profesional docente es reflexivo. Somos diseñadores, arquitectos de experiencias para el otro, por el otro, ¿sí? También es importante que, es cierto, el currículum nos dice y nos presiona, tiene que abordar este contenido, pero también nos invita a desarrollar habilidades, a desarrollar actitudes. ¿Y cómo lo podemos hacer? A partir del abordaje de problemas socialmente relevantes, ¿sí? El enfoque no es una receta, es un modelo abierto que nos va a facilitar el trabajo en aula a partir de ofrecernos cierta fundamentación, cierto respaldo respecto de lo que estamos haciendo. Entonces, el enfoque es una invitación a poder reconocer estos elementos y llevarlos al aula a partir, ¿cierto?, de esta integración ampliada, que al ser también ampliada nos invita a nosotros y a nosotras a posicionarnos, ¿cierto?, en ese escenario como estos y estas diseñadores en servicio del aprendizaje del otro para la transformación educativa. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Voy a mirar el chat. Así, Fabiola nos decía, somos ingenieros de la educación. El profe Oscar nos dice que hoy gana Colombia. Exacto, hoy día vamos con todo Colombia. Patricia nos dice, creo fundamental relevar la importancia del análisis territorial como una fuente de diagnóstico, oportunidades y aprendizajes, así como también a integrar las redes locales. Totalmente de acuerdo, esta es una invitación. El enfoque educativo STEM+, fíjense que reconoce un aspecto súper importante de nuestro ser latinoamericano, y es que nosotros somos con otros. ¿Sí? O sea, y lo que les decía, esto del enfoque educativo STEM+, no nace de la academia y baja a la escuela, sino que a partir de la observación de lo que pasa en la escuela se dice, oye, en Latinoamérica tiene este sello, se incorpora al territorio, se incorpora a la familia, hay saberes de los pueblos, naciones indígenas que están siendo incorporados. O sea, aquí en Latinoamérica hay unas experiencias espectaculares, por ejemplo, con el trabajo de humedales, con el trabajo de huertas y la recuperación de saberes ancestrales y de cómo eso se vincula, por ejemplo, con salud, con ética, ¿sí? Claro, Andrea nos dice que estas metodologías, ¿cierto?, nos permiten hacer accesible y adaptativa la educación. Totalmente, ¿sí? O sea, estos elementos nos permiten ir reconociendo primero el rol profesional que tenemos como profe, ¿sí? O sea, diseñamos, no llegamos e implementamos, aplicamos algo que viene alguien de afuera y nos dice, sino que tomamos, recuerden que este es un enfoque, lo traducimos mediante metodologías activas y lo llevamos al aula pensando en esta diversidad, en este grupo, en la riqueza de nuestro entorno y de las personas que allí están. Ahora, para terminar, solo presentarles esta pregunta, la contestamos en el Menti y la vamos a mirar el día sábado. Dice, si mañana tuvieran que modificar una sola cosa de sus prácticas para acercarse un poquito más al enfoque educativo STEM+, ¿qué cambiarían? Y si ya están súper cerca o si ya son súper STEM+, piensen en algún detalle que todavía ustedes piensan que les gustaría cambiar. Voy a pegarles también el enlace en el chat por si alguien no puede acceder al...
Entonces, si mañana tuvieran que modificar una sola cosa de sus prácticas para acercarse un poquito más al enfoque STEM más, ¿qué cambiarían? Ya tenemos 13 respuestas. Ya vemos hartas personas. Entonces les invito a responder si mañana tuvieran que modificar una sola cosa de sus prácticas. ¿Qué cambiarían? Miren, si tuvieran que modificar una sola cosa, ya aquí van apareciendo respuestas. Muchas gracias. Recuerden que deberíamos tener cerca de 40 respuestas para trabajar y comenzar en nuestra sesión del día sábado. Bueno, fíjense, vamos a leer algunas. Dicen, si mañana tuvieran que modificar una sola cosa de sus prácticas para acercarse un poquito más al enfoque, ¿qué cambiarían? Cambiaría dinámicas grupales más activas, integración de la comunidad y el contexto, trabajo en el territorio, promover la implementación de los saberes de las comunidades, de los problemas locales, pasar de lo transversal a lo integral. Invitaría a mis compañeros para realizar proyectos integradores. Hasta ahora siento que he trabajado muy aislada. Analizar un poco más a fondo la dimensión territorial para rescatar más aspectos culturales. Me gustaría que mis compañeros se sintieran más cómodos trabajando de forma colaborativa, interdisciplinar y transversal. Invitar a todas las áreas del conocimiento a sumarse al enfoque y a las metodologías para así enriquecer aún más el proceso de aprendizaje. Qué bonito lo que modificarían. Fíjense que son elementos súper decidores y transformadores respecto de quiénes somos como profesionales de la educación. Es una invitación a pensarse en el mañana, pero para otros. No sé si lo notan, son ideas muy, muy bonitas, muy, muy poderosas. Les recordaré entonces, allí está el enlace. Estas ideas las vamos a utilizar, las vamos a guardar. Muchísimas gracias por compartirlas y por compartirse, porque cuando uno comparte una idea así de profunda, también se está compartiendo y está dejando en el grupo un pedacito de sí mismo, un pedacito de sí misma. Así que muchísimas gracias, porque estas ideas, ¿cierto? Son las ideas fuerzas a las que deberíamos apuntar y que nos deberían guiar de aquí al finalizar este proceso formativo. No, por nuestra parte, agradecerles la asistencia, la participación, reiterar, ¿cierto?, el agradecimiento, admiración por todo el trabajo que hacen, a quienes se animaron a escribir sus respuestas, a quienes se animaron a activar su micrófono. Si no tienen más dudas o comentarios, lo dejamos hasta aquí. Hemos cumplido con el tiempo. Mandarles un abrazo muy, muy fuerte. Y como siempre digo, dependiendo del lugar de Latinoamérica donde estén, buenas tardes o buenas noches. Nos vemos el sábado tempranito. Muchas gracias, espero que haya sido de su ayuda y que esto nos pueda seguir, nos permita seguir creciendo entre todos y todas, construyendo para nuestros niños y niñas la Latinoamérica que todos queremos. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Lo dejamos hasta acá entonces hoy día y que tengan, como les decía,